Voy a revelar 11 secretos de entrevistas de trabajo que los reclutadores no te dirán, pero yo sí, ya que estoy en este video y conozco lo que sucede detrás de escena. Hola, soy Brian de A Life After Layoff. Hoy quiero compartir contigo algunas cosas que no escucharás en ningún otro lugar. Estos son secretos de entrevistas de trabajo que solo un reclutador conoce. Desde su perspectiva te diré exactamente cuál es el trato, pero antes de adentrarnos demasiado, si estás interesado en más contenido relacionado con carreras internas, justo como este, asegúrate de presionar ese botón de suscribirse. Considera presionar la campana de notificaciones para no perderte contenido futuro. Esto es crucial si estás buscando trabajo activamente, ya que obtendrás estos consejos internos y tendrás ventaja sobre la competencia. Bien, hablemos sobre el lado oscuro del reclutamiento y cosas que realmente están sucediendo detrás de escena que nadie te va a decir, excepto aquí en este canal. El primer secreto sucio del trabajo que voy a compartir contigo es que la mayoría de las solicitudes que recibimos son realmente basura total. Me duele decirlo así, pero es la verdad. Cuando un reclutador publica un trabajo, verás a cientos de candidatos llegando rápidamente, pero puedes estar seguro de que no muchos estarán bien calificados para el puesto. De hecho, muy pocos recibirán una llamada para una primera entrevista. Y la razón es que las personas tienden a postularse para trabajos para los que están desesperadamente subcalificados. Y una gran mayoría de estas solicitudes entrantes simplemente son una pérdida de tiempo. Si tienes un buen currículum que se ajusta bien al puesto, es una grata sorpresa para el reclutador, ya que generalmente no esperan contratar a alguien basándose únicamente en una solicitud. Normalmente salimos y hallamos a ese candidato. Estimo que solo alrededor del 5% de las solicitudes recibidas están realmente calificadas y emocionarían a un reclutador para una entrevista. La buena noticia es que puedes aprovecharlo. Si eres un buen candidato para un trabajo y armas un currículum sólido, tendrás más posibilidades de ser notado y destacar, pero debes tener ese buen currículum. Si no sabes cómo escribir un currículum, esto te dará la mejor oportunidad de ser notado por el reclutador. Revisa mi curso sobre cómo mejorar tu currículum, pues eso es precisamente lo que aprenderás. El siguiente secreto de la entrevista de trabajo que un reclutador no te dirá es que tu currículum es tu mejor y probablemente tu única primera impresión. Sin un buen currículum desde el inicio serás descartado rápidamente. Y diría que probablemente solo tienes unos 5 segundos para captar la atención de un reclutador antes de que te clasifiquen en la pila de sí o la pila de no. Una vez hecha la primera impresión, normalmente no se cambia de opinión y revisar una solicitud ya clasificada no va a cambiar nada. No recibirás una llamada telefónica inesperada. Nuevamente, asegúrate de tener un currículum sólido y que tu primera impresión cuente. El siguiente secreto de la entrevista de trabajo que un reclutador no te dirá, pero yo sí, es que la mejor persona no siempre es contratada para el puesto. Y me refiero a la mejor persona en el papel. Puedes ver a la persona contratada y preguntarte, pero yo estaba más calificado que ellos. ¿Por qué no tuve la oportunidad de entrevistarme para el puesto? Y realmente se reduce a quién se vende mejor a sí mismo. El don de la palabra es tu amigo. Si tienes habilidades para la entrevista, puedes convencer a un equipo de contratación de que eres el mejor candidato, aunque en papel alguien más lo sea. Así que literalmente vale la pena tener habilidades de entrevista bien afinadas y lo que necesitas para la entrevista va a cambiar dependiendo de la ronda. Cuando hables con un reclutador tendrás que vender una cosa. Al llegar con el gerente de contratación la situación cambia. Además, la entrevista con el panel tendrá otras estipulaciones que evaluarán. Cabe destacar que si eres bueno construyendo relaciones y logrando que los equipos de entrevistas te aprecien, tendrás más oportunidades de pasar el proceso de entrevista y obtener esa oferta que alguien muy calificado, pero que no es bueno vendiéndose a sí mismo, es rígido y no puede establecer una buena relación con los entrevistadores. Asegúrate de saber cómo venderte en cada ronda para llegar al final. Y no tienes que ser el mejor candidato para hacer eso. Y aquí otro secreto de entrevista laboral que los reclutadores no revelarán. Por lo general, sabemos en los primeros 10 minutos si serás un buen candidato para el puesto o no. Avanzas a la siguiente ronda. Si haces las cuentas, usualmente es en la segunda o tercera pregunta que te hacemos. Y tenemos una idea bastante buena, una intuición de si podrás o no pasar el resto de nuestra entrevista y marcar todas las casillas que necesitamos. Por lo tanto, es crucial causar una excelente primera impresión desde el inicio del proceso de entrevista, ya que esto nos ayudará a colocarte en esa pila de síes con más autoridad. Y desafortunadamente, si te tambaleas al principio de la entrevista, generalmente es más difícil recuperarte al final, aunque no imposible, pero siempre es mejor causar una excelente primera impresión desde el principio. Entonces, prepárate bien para la entrevista y realmente impresiona al reclutador si quieres avanzar a la siguiente etapa. Un secreto que los reclutadores no revelan es que cuando llegas al final de la entrevista y haces tus preguntas, generalmente ya han tomado su decisión.
Es un poco tarde. Si haces preguntas para aclarar algo sobre si quieres tomar una decisión sobre la empresa, entonces es una historia diferente. Si utilizas estas preguntas para impresionar al equipo de entrevistas y que te coloquen en el montón de los sí, es tarde para eso, ya que generalmente sabemos en los primeros 10 minutos si serás un buen candidato para el puesto o no. Mi consejo sería hacer grandes preguntas. Y si necesitas más ayuda sobre qué preguntas hacer, dejaré un enlace a un video que hice que desglosará 10 preguntas que podrías hacer durante tu entrevista. Pero más importante aún, intenta hacer esas preguntas al principio de tu proceso de entrevista para que puedas posicionarte como el mejor candidato posible durante toda tu entrevista y no al final. Porque va a ser realmente difícil intentar convencer a un reclutador que ya te ha movido al grupo de los no seleccionados para que te devuelva basándose en alguna pregunta que puedas hacerle. Abordemos el tema de las expectativas salariales, ya que surgirá inevitablemente en tu entrevista. Y una vez que te preguntemos cuáles son tus expectativas salariales, quiero que entiendas que no es una pregunta trampa, solo queremos saber cuál es tu expectativa salarial. Así que haz tu debida diligencia y sabe cómo responder a esa pregunta antes de entrar a la entrevista y no lo consideres como una trampa en la que te vas a meter en un salario realmente bajo. Vas a dejar mucho dinero sobre la mesa y va a ser un mal resultado para ti. Si sabes lo que estás haciendo con esta pregunta y entras con un grado de confianza, deberías estar bien. Y de nuevo, solo ten en cuenta que no estamos tratando de engañarte en esto. Si necesitas más ayuda con esta pregunta, hice un video sobre cómo responderla al reclutador. Búscalo en mi canal, ahí lo encontrarás. Intentaré dejar un enlace para este también. Otro secreto laboral que los reclutadores no revelan es que muchas veces les gustarás como candidato. Pensarán que cumples con los requisitos e irán a abogar por ti ante el gerente de contratación. Presentaremos tu información, les daremos un resumen de por qué queremos presentarte. Y el gerente de contratación puede mirar tu currículum y puede mirar nuestras notas de la entrevista y tener preguntas o preocupaciones y realmente eliminarte en esa etapa antes de que incluso tengas la oportunidad de hablar con ellos. Y es frustrante para el reclutador en estos casos, porque a veces es realmente difícil convencer a un gerente de contratación que tiene ciertos prejuicios o que ha tomado una decisión sobre algo arbitrario que no podemos controlar. Así que solo porque te rechacen no siempre significa que el reclutador no te presentó y que el gerente de contratación no te consideró. Llevándolo un paso más allá, muchas veces los largos retrasos en responderte no son culpa del reclutador. En realidad, los gerentes de contratación no responden, y desafortunadamente, esa suele ser la principal demora que experimentamos, y los reclutadores están tan frustrados como tú. Buscamos obtener retroalimentación y, sobre todo, conseguir ocupar un puesto lo antes posible, ya que los reclutadores son evaluados según la rapidez con la que cubren las vacantes. Entonces, cuando tienes un gerente de contratación que simplemente no responde y no da retroalimentación de manera oportuna, el reclutador se frustra mucho y no hay mucho que pueda hacer más que molestar continuamente al gerente de contratación para que tome una decisión. Y diré esto, si hay un largo retraso después de tus entrevistas, generalmente no es una buena señal, porque eso significa que están entrevistando a otras personas o están indecisos. A veces están un poco ocupados y no pueden atenderlo de inmediato, pero casi siempre será que tienen otros candidatos que quieren descartar primero. Y si no has convencido al gerente de contratación y al panel de entrevistas de que eres el mejor candidato, entonces no es una buena señal cuando están tratando de ver qué más hay por ahí. Porque el siguiente secreto es, si eres una contratación estrella, lo haces increíblemente bien y el gerente de contratación no quiere correr el riesgo de perderte con otro empleador, van a hacer una oferta muy rápidamente. Y he visto a personas entrevistarse en la primera ronda y recibir una oferta el mismo día porque eran candidatos muy fuertes. En resumen, un largo retraso entre la entrevista y los comentarios suele indicar que no están convencidos de que seas el candidato adecuado. Podrían estar entrevistando a otras personas porque moverán montañas para hacer ofertas rápidamente si eres un candidato tan fuerte. Además, el próximo y último secreto que quiero compartir contigo en el video de hoy es que si eres esa contratación estrella, encontrarán una manera de hacer que la expectativa salarial funcione, porque he visto candidatos llegar con expectativas salariales muy por encima del rango que podíamos permitirnos, pero eran candidatos tan fuertes que el gerente de contratación luchó por ellos y encontró una manera de hacerlo. He visto que combinan varios trabajos en una sola cuenta. He visto que aumentan las participaciones en el capital. Si eres un candidato sobresaliente, el reclutador encontrará la forma de contratarte. Así que depende de ti convencerlos de que eres una contratación absolutamente grandiosa, y eso es el pináculo de la contratación interna. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que hay muchas cosas sucediendo detrás de escena de las que quizás no estabas consciente. Este video busca aclarar algunos de esos aspectos. Lo importante es que si eres alguien que está buscando trabajo y no experimentas que las cosas se mueven tan rápido como quisieras, asegúrate de que tu currículum sea lo más sólido posible.
Pero si aún vas a pasar por las entrevistas, ahí es donde entra mi curso. El Bootcamp definitivo para buscadores de empleo te llevará a través de cada ronda del proceso de entrevista y te dará consejos y técnicas sobre cómo superarlo y finalmente obtener la oferta y también cómo negociarla. Pero si quieres saltarte al reclutador e ir directamente al frente de la línea, debes asegurarte de que tu red de contactos y tu perfil de LinkedIn estén en excelentes condiciones. Ahí es donde entra Desbloqueando LinkedIn porque te mostrará cómo hacer que el reclutador te busque. Si no recibes muchos contactos de reclutadores, revisa Desbloqueando LinkedIn, podría serte útil. También te enseñará cómo obtener acceso al mercado laboral oculto, porque eso es una cosa real y algunos de los mejores trabajos están listados allí. Espero que este vistazo a los procesos de contratación corporativa, especialmente cómo te perciben los reclutadores, te sea útil y puedas usarlo a tu favor en tu búsqueda de empleo. Gracias por vernos, nos vemos la próxima vez.